Muy buenas noches. Vamos en estos momentos a presentar el proceso de la auditoría de estados financieros, así en un video bastante corto, con la intención básicamente de que sea de utilidad para los futuros auditores que hoy son estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Acá hemos dividido las etapas en tres procesos. Digamos, si estamos hablando de un sistema, significa de que hay entradas, hay modificación de esas entradas y hay un producto final. Podemos decir que la entrada es la planeación, la modificación de esas entradas se da en la ejecución del trabajo y tenemos un producto final que es el informe. Pero como estamos hablando de un proceso, pues el informe sirve para retroalimentar la planeación. Es por eso que el auditor, cuando está haciendo un trabajo de auditoría, solicita el informe del auditor anterior para que éste le sirva de base para poder planificar. En la etapa de planeación podemos encontrar que hay específicamente pudiésemos decir dos momentos. Un momento es ex ante y un momento es durante. En el ex ante, según uno lo establece puntualmente la NIA 200, debemos de conocer al cliente, debemos de saber quién es nuestro cliente, de dónde proviene el capital, cuáles son los orígenes de los socios, cuál es el objetivo de la institución, en qué área del mercado se encuentra, y hacer una pequeña evaluación del control interno, fundamentalmente de los riesgos que hay al entorno del negocio o la institución que vamos a auditar. Una vez hecho eso, nosotros hacemos también un análisis utilizando procedimientos analíticos sobre las cuentas de los estados financieros, cuáles son las cuentas de mayor relevancia. Por eso hablamos de procedimientos analíticos, porque hacemos un análisis utilizando razones financieras desde lo que es la proporcionalidad hasta las razones financieras que conocemos, y determinamos cuáles son las cuentas que materialmente son más importantes y la razonabilidad que pudiese haber sobre la importancia relativa que puedan tener esas cuentas. Una vez hecho esto y habiendo evaluado al cliente, habiendo hecho un análisis previo utilizando procedimientos analíticos, pues nosotros vamos y nos posicionamos en el tema de la ética y nos hacemos preguntas. La pregunta fundamental es si yo estoy capacitado para hacer el trabajo para el cual se me está invitando a participar como auditor, si tengo el equipo para realizar el trabajo, eso significa auxiliares de auditoría, supervisores de auditoría, si no existe alguna vinculación mía con la empresa. Y entonces, una vez realizado ese análisis, entonces procedemos a un proceso de contratación. El proceso de contratación de los trabajos de auditoría se hace mediante una carta, como lo establece la NIA 210, en donde ya vamos y nosotros decimos, bueno, sí, voy a aceptar el trabajo, estas son las condiciones, hay un acuerdo mutuo y ambos firman esa carta convenio de auditoría, aunque en algunos casos pues ya algunas empresas prefieren que sea el contrato a través de un abogado. Y entonces, una vez realizado eso, hacemos el plan de trabajo. El plan debe responder al qué vamos a hacer. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría? Pues evaluar las cuentas de la empresa partiendo de la evaluación del control interno para obtener evidencia que me faculte como auditor a poder emitir una opinión sobre los estados financieros. Entonces, respondo al qué, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. En el cómo vamos a responder a qué tipos de procedimientos vamos a aplicar, quiénes van a ser los responsables y sobre todo la naturaleza y oportunidad de las pruebas de auditoría. Teniendo mi plan de trabajo, pues ya procedo yo a pasar a la segunda etapa, que es la ejecución. Y acá en la ejecución pues hacemos una evaluación del control interno. Para poder yo evaluar el control interno es importante que el auditor conozca cuáles son las etapas del proceso administrativo: la dirección, la planificación, la organización
y el control. Estas son las etapas del proceso administrativo. Estas tienen subetapas. Ahí ya los diferentes autores y teóricos nos dan esas subetapas. Pero ¿por qué es importante conocer esto al momento de evaluar el control interno? Porque lo que yo voy a evaluar es ese proceso administrativo, que nosotros como auditores lo conocemos como control interno. Ese proceso administrativo, ahí dentro del proceso administrativo está inmerso el control interno. Entonces yo voy a utilizar instrumentos para evaluar el control interno. Dentro de los que nos marcan las normas internacionales tenemos el cuestionario, el método descriptivo, el método de gráfico y la lista de verificación. Pero voy a construir mi cuestionario partiendo del conocimiento que tengo de cómo dirigen la empresa, cómo organizan la empresa, cómo planifican en la empresa y cómo llevan actividades de control dentro de la empresa. Es un error pensar que el control interno solo se va a la etapa de control en el proceso administrativo. No, el control interno está en toda la empresa. Es más, el control está a lo interno de la empresa y a lo externo de la empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una etapa fundamental del control interno, como es el análisis de riesgos, el análisis de riesgos es al entorno de la empresa y a lo interno de la empresa. ¿Cómo se administra el riesgo al entorno de la empresa? Ahí hablamos de riesgo de país, riesgo de crédito, riesgo financiero. Ya vamos a riesgo operativo a lo interno de la empresa, por ejemplo. Riesgo de crédito a lo interno de la empresa. Y entonces vamos a encontrar que hay elementos que son externos y hay elementos que son internos. Una vez establecido los resultados de mi evaluación del control interno, entonces yo ya defino la naturaleza, oportunidad y alcance de mis pruebas e inicio la aplicación de las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento. Estas pruebas sustantivas, estas pruebas de cumplimiento me van a decir a mí cuál es la evidencia que tengo, y voy a tratar de obtener la mayor evidencia posible para que esa evidencia, ya una vez obtenida, me faculte a mí a realizar el informe. De toda la evidencia que obtengo, pues voy a ir yo estableciendo hallazgos. Esos hallazgos se discuten con el equipo de auditoría. Posteriormente, considerar necesario discutir estos hallazgos con la administración de la organización, y si el hallazgo se confirma porque efectivamente hay algo que no se cumplió de acuerdo al sistema contable que tiene la organización, entonces ya esta información que tengo yo aquí, esta evidencia, una vez analizada con el equipo de auditoría, analizada con el equipo de administración, considerando la materialidad, la razonabilidad y la importancia relativa, definen el tipo de opinión que yo voy a emitir. Bien, en sí este es un resumen muy sencillo de las etapas del proceso administrativo que esperaría yo que queden grabadas en la mente de los estudiantes como algo que se tiene que hacer y que deberá de cumplirse, y sería como el mapa mental que lleva el auditor cuando se dirige a realizar un trabajo de auditoría. Muchas gracias.